Nunca imaginé que el día en que despediría al hombre con quien compartí 24 años de matrimonio, terminaría convirtiéndose en el inicio del escándalo más grande de nuestra familia. No fue el funeral, no fueron las cámaras, ni siquiera el testamento. Todo comenzó cuando una joven embarazada atravesó lentamente las puertas de la capilla, vestida completamente de negro, con una mano sobre su vientre y una carpeta de cuero apretada contra el pecho. Caminó directamente hacia el ataúd, lo miró durante varios segundos, y, delante de más de 200 personas, pronunció una frase que hizo que el aire desapareciera del lugar. Perdóname por llegar tarde, pero necesitaba despedirme del padre de mi hijo. En ese instante sentí que mi mundo entero se rompía. Mi nombre es Elena Montiel. Tengo 49 años. Durante casi un cuarto de siglo estuve casada con Ricardo Montiel, uno de los empresarios inmobiliarios más importantes del país. Para la prensa éramos la pareja perfecta. Él aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Yo presidía una fundación dedicada a programas educativos para niños de bajos recursos. Nos invitaban a galas, entrevistas, eventos benéficos. Siempre sonriendo, siempre impecables, siempre dando la impresión de que nada podía destruirnos. Pero las fotografías nunca cuentan toda la historia, porque detrás de aquellas sonrisas había silencios, viajes demasiado largos, reuniones que terminaban de madrugada, llamadas que él respondía alejándose de mí. Nunca encontré una prueba, solo pequeñas dudas, y decidí ignorarlas, no porque fuera ingenua, sino porque creía que un matrimonio también consistía en confiar cuando todavía no existían razones para dejar de hacerlo. Jamás imaginé que descubriría la verdad el mismo día de su funeral. Ricardo murió un martes por la madrugada. Un infarto fulminante. Eso fue lo que dijeron los médicos. Todo ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de comprender lo que estaba pasando. En menos de 48 horas ya había periodistas frente a nuestra casa. Coronas de flores llegaban sin parar. Los teléfonos no dejaban de sonar. Empresarios, gobernadores, amigos, personas que hacía años no veía, todos querían despedirse de Ricardo. O, al menos, despedirse del hombre que creían conocer. El funeral se organizó en una capilla privada dentro del club más exclusivo de la ciudad. Mármol blanco, enormes vitrales, arreglos florales que cubrían casi por completo el altar. Cada detalle reflejaba el prestigio que Ricardo había construido durante toda su vida, o al menos, eso pensábamos. Permanecí de pie junto al ataúd durante casi 2 horas, saludando personas, recibiendo abrazos, escuchando la misma frase una y otra vez. Lo sentimos mucho. Había dejado de responder. Solo asentía con la cabeza. Sentía que cualquier palabra podía romperme por completo. Fue entonces cuando Sexta llegara Mauricio, el hermano menor de Ricardo, siempre impecablemente vestido, siempre sonriente, siempre demasiado amable. Me abrazó con fuerza. Lo siento muchísimo, Elena. Si necesitas cualquier cosa, sabes que puedes contar conmigo. Le agradecí el gesto, aunque había algo en su expresión que me resultaba extrañamente fría. No parecía un hombre devastado por la pérdida de su hermano, parecía alguien preocupado por otra cosa. En ese momento decidí no darle importancia. Había asuntos mucho más dolorosos ocupando mi mente. El sacerdote comenzó la ceremonia. Todos ocuparon sus lugares. La capilla quedó completamente en silencio. Solo se escuchaba su voz hablando sobre el legado que una persona deja después de morir. Recuerdo perfectamente una de sus frases. Al final de la vida, no somos recordados por lo que acumulamos, sino por aquello que sembramos en los demás. Jamás imaginé cuán irónicas resultarían esas palabras apenas unos minutos después. Las puertas principales de la capilla se abrieron lentamente. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Una joven apareció caminando despacio. No tendría más de 30 años. Cabello oscuro, vestido negro muy sencillo, sin joyas, sin maquillaje llamativo, pero había algo imposible de ignorar. Su embarazo. Estaba a pocos meses de dar a luz.
Nadie parecía reconocerla. Los asistentes comenzaron a murmurar. Algunos pensaron que era una empleada. Otros creyeron que pertenecía a alguna empresa del grupo Montiel, pero ella no buscó un asiento, no saludó a nadie, caminó directamente hacia el ataúd. Se detuvo frente a Ricardo, apoyó suavemente una mano sobre la madera, respiró hondo, y comenzó a llorar. No eran lágrimas exageradas, ni un espectáculo, era un llanto silencioso, doloroso, como el de alguien que realmente acababa de perder a una persona importante. Yo seguía observándola sin entender quién era, hasta que levantó la vista, me miró directamente, y dijo con una voz quebrada: «Señora Montiel, sé que este no es el momento, pero usted merece conocer la verdad». Toda la capilla quedó completamente inmóvil. Sentí que el corazón comenzaba a latir con fuerza. «¿Quién es usted?», pregunté. La joven tragó saliva, acarició lentamente su vientre, y respondió: «Mi nombre es Paula Serrano, y el bebé que espero es hijo de Ricardo». Durante unos segundos pensé que había escuchado mal. La sangre desapareció de mi rostro. Alrededor de nosotros comenzaron a escucharse exclamaciones. Alguien dejó caer una copa de agua. Un periodista dio un paso hacia adelante. Las cámaras empezaron a encenderse. Mauricio fue el primero en reaccionar. «Esto es una locura». Se acercó rápidamente a Paula. «¿Cómo te atreves a venir aquí a inventar semejante mentira?». Pero ella no retrocedió. Abrió la carpeta que llevaba entre las manos. Sacó lentamente una fotografía, después otra, y otra más. No alcancé a verlas con claridad. Solo distinguí el rostro de Ricardo en todas ellas. Mi respiración comenzó a acelerarse. Las piernas dejaron de responderme, y tuve que apoyarme en uno de los bancos para no caer. Paula levantó una de las fotografías. «No vine por dinero, no vine por la herencia, vine porque él prometió reconocer a nuestro hijo, y ahora, nunca podrá hacerlo». El silencio volvió a apoderarse de la capilla. Nadie sabía qué decir, nadie sabía a quién creer. Entonces Mauricio dio un paso al frente. Su voz sonó firme, demasiado firme. «Esto ya ha ido demasiado lejos. Creo que lo mejor será abrir inmediatamente el testamento. Estoy seguro de que mi hermano dejó todo perfectamente aclarado». Sus palabras llamaron mi atención. ¿Por qué tenía tanta prisa por leer el testamento? ¿Por qué parecía tan convencido de que allí encontraría la respuesta? En ese momento no lo sabía, pero aquella insistencia sería la primera pista de que el verdadero peligro para nuestra familia. Nunca había estado de pie frente al ataúd, sino sentado desde hacía años en nuestra propia mesa. Durante unos segundos nadie se movió, ni el sacerdote, ni los empresarios, ni siquiera los periodistas. Todos permanecían inmóviles, observando a la joven embarazada que acababa de destrozar la imagen del hombre al que habían ido a despedir. Yo seguía sujetándome del banco de madera. Sentía que el aire no llegaba a mis pulmones. Miré una vez más las fotografías que Paula sostenía entre las manos. No necesitaba acercarme. Reconocería a Ricardo en cualquier lugar del mundo. Era él. No había duda. Mauricio reaccionó antes que cualquiera. Se colocó frente a Paula como si quisiera proteger la memoria de su hermano. «Basta de este espectáculo». Su voz retumbó en toda la capilla. «Mi hermano acaba de morir y tú apareces inventando historias para aprovecharte de la situación». Paula levantó lentamente la mirada. No parecía una mujer arrogante, ni desafiante. Parecía agotada, como alguien que llevaba semanas sin dormir. «No estoy inventando nada». Sacó un sobre color marfil de la carpeta, lo abrió cuidadosamente, extrajo varias fotografías más. Esta vez todos pudieron verlas. Ricardo y ella caminando por una playa, Ricardo abrazándola en un restaurante, los dos entrando en un hotel, y una imagen que terminó de helarme la sangre. Ricardo con la mano apoyada sobre el vientre de Paula, sonriendo, como un hombre que esperaba con ilusión el nacimiento de un hijo. Los murmullos comenzaron a crecer. Algunas personas apartaban la mirada de mí por vergüenza, otras observaban a Paula con compasión. Me obligué a caminar. Cada paso parecía pesar una tonelada. Me detuve frente a ella. «Quiero verlas».
Paula dudó unos segundos. Después me entregó las fotografías. Las sostuve con manos temblorosas. Cada imagen era un golpe distinto, no solo porque aparecía mi esposo, sino porque sonreía de una manera que hacía años no le veía conmigo. Pasé lentamente a la última fotografía. Entonces sentí un nudo en la garganta. Reconocí inmediatamente el lugar. Era una cabaña en la montaña, la misma donde Ricardo me dijo que había pasado un fin de semana negociando con inversionistas hacía poco más de un año. No estaba negociando, estaba allí con ella. Le devolví las fotografías sin decir una palabra. Paula bajó la cabeza. Lo siento, no quería que usted se enterara así. Sentí una mezcla extraña de rabia y tristeza. ¿Desde cuándo? Ella respiró profundamente. 2 años y 3 meses. La respuesta cayó sobre mí como una losa. 2 años. Eso significaba que mientras celebrábamos nuestro aniversario número 22, él ya llevaba otra vida. Mientras viajábamos juntos a eventos benéficos, él regresaba para verla a ella. Mientras yo organizaba cenas familiares, él encontraba excusas para desaparecer. Todo comenzó a tener sentido, demasiado sentido. Entonces ocurrió algo que llamó mi atención. Mauricio volvió a intervenir, pero esta vez no miró a Paula, me miró a mí. Elena, no permitas que esta mujer destruya el recuerdo de Ricardo. Es evidente que busca quedarse con parte de la herencia. Aquellas palabras me hicieron fruncir el ceño. Era la tercera vez en pocos minutos que mencionaba la herencia. Ni Paula ni yo habíamos hablado de dinero, solo él. Paula negó inmediatamente. No, quiero un solo centavo. Abrió nuevamente su carpeta, sacó un pequeño estuche de terciopelo, lo colocó sobre una mesa cercana. Todo lo que Ricardo me regaló está aquí, joyas, relojes, incluso las llaves del apartamento donde nos veíamos. No pienso quedarme con nada, solo vine porque mi hijo tiene derecho a saber quién fue su padre. Aquellas palabras hicieron que varios invitados comenzaran a verla de otra manera. Ya no parecía una oportunista, parecía una mujer completamente desilusionada. Uno de los periodistas dio un paso al frente. Señorita Serrano, ¿tiene alguna prueba de que el bebé realmente es hijo del señor Montiel? Antes de que pudiera responder, Mauricio volvió a levantar la voz. No respondas. Todos giramos hacia él. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Intentó corregirse. Quiero decir, eso deberá resolverlo un juez. No aquí, pero su reacción fue extraña, demasiado impulsiva, como si le preocupara más la respuesta que la propia pregunta. Fue entonces cuando Paula sacó el último documento de la carpeta. Era una ecografía. En la esquina inferior había una nota escrita a mano. Reconocí inmediatamente la letra. Era la de Ricardo, nuestro pequeño milagro. Prometo que pronto todo estará en orden. Sentí que las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No podía seguir negándolo. Aquella letra la había visto durante 24 años. Era auténtica. El sacerdote decidió intervenir. Creo que este no es el lugar para continuar esta discusión, pero antes de que pudiera terminar la frase, un hombre de traje oscuro apareció en la entrada de la capilla. Llevaba un maletín de cuero. Todos lo reconocimos. Era Julián Ferrer, el notario personal de Ricardo desde hacía más de 20 años. Caminó con paso firme hasta el altar. Miró primero el ataúd, después a mí, luego a Mauricio, y finalmente a Paula. Su expresión era completamente seria. Lamento interrumpir este momento, pero debo cumplir la última voluntad del señor Ricardo. Montiel abrió lentamente su maletín, sacó un sobre lacrado con un sello rojo, lo levantó para que todos pudieran verlo. El señor Montiel dejó instrucciones muy precisas. El testamento debe abrirse hoy mismo, y nadie podrá abandonar esta capilla hasta escuchar la primera de sus 6 cláusulas. Mauricio sonrió discretamente, creyó que todo empezaba a salir como esperaba,
pero el notario aún no había terminado. Levantó otro objeto del maletín. Era una memoria USB negra. La sostuvo entre los dedos y pronunció una frase que hizo que el rostro de Mauricio cambiara por completo. Además, el señor Montiel dejó 6 videos grabados y ordenó que cada uno se reprodujera inmediatamente. Después de leer cada cláusula del testamento, el silencio fue absoluto. Nadie apartaba la vista de la memoria USB que el notario sostenía entre sus manos. Hasta ese momento todos creíamos que el testamento sería un simple documento, un reparto de bienes, una lista de propiedades, pero Ricardo había preparado algo completamente distinto, y, por la expresión del notario, comprendí que aquello no iba a ser sencillo. Mauricio dio un paso al frente, intentó mantener la calma. Julián, creo que sería más prudente hacer esto en la oficina. Hay demasiada gente aquí. El notario ni siquiera lo miró. Lo siento. El señor Montiel fue muy claro. Leyó lentamente una hoja que acababa de sacar del sobre. Si alguien intenta cambiar el lugar, la fecha o el orden de la lectura de mi testamento, deberá considerarse una violación de mi última voluntad. Volvió a guardar el documento. Por lo tanto, comenzaremos aquí. Ahora, Mauricio apretó la mandíbula. Fue un gesto muy breve, pero suficiente para que yo comprendiera que aquello no le gustaba en absoluto. Los empleados del club llevaron rápidamente una gran pantalla al frente de la capilla, conectaron un proyector. Los periodistas encendieron nuevamente sus cámaras. Los empresarios ocuparon los primeros bancos. Incluso el sacerdote permaneció allí. Nadie quería marcharse. Todos intuían que estaban a punto de presenciar algo mucho más grande que una simple lectura de testamento. El notario rompió finalmente el sello rojo del sobre. Sacó el documento. Respiró profundamente. Comenzaré con la primera cláusula. Su voz sonaba firme, profesional. Todos mis bienes, acciones, propiedades y cuentas bancarias permanecerán completamente bloqueados hasta finalizar la lectura íntegra de este testamento. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Varios familiares se miraron confundidos. Mauricio fue el primero en protestar. ¿Bloqueados? Eso no tiene sentido. Hay empresas que deben seguir funcionando. El notario levantó una mano. Aún no termino. Continuó leyendo. Ningún heredero podrá vender activos, retirar dinero, modificar sociedades ni asumir el control del Grupo Montiel hasta concluir las 6 cláusulas y visualizar los 6 videos que dejo grabados. Esta vez el murmullo fue todavía mayor. Aquello era completamente inusual. Yo conocía perfectamente a Ricardo. Era un hombre obsesionado con el control, pero jamás imaginé que incluso después de morir intentaría controlar lo que ocurriría. El notario tomó la memoria USB, la conectó al ordenador. La pantalla permaneció negra durante unos segundos. Después apareció una fecha, 3 meses atrás. La imagen comenzó a moverse, y entonces, lo vi. Ricardo, sentado detrás del escritorio de su despacho, vestía un traje azul oscuro. Sonreía con una tranquilidad que me hizo contener la respiración. Parecía vivo. Tan vivo que por un instante olvidé que su ataúd estaba a pocos metros de nosotros. Escuchar nuevamente su voz fue un golpe imposible de describir. Si están viendo este video, significa que ya no estoy con ustedes. Miró directamente a la cámara, y también significa que varias personas presentes en esta sala estarán fingiendo tristeza. Un murmullo recorrió la capilla. Ricardo continuó, no voy a pedir que me perdonen, porque sé perfectamente que cometí errores que no tienen justificación. Sentí un nudo en la garganta. Aquellas palabras iban dirigidas a mí, pero todavía no entendía por qué las decía delante de todos. Ricardo bajó la mirada unos segundos. Después volvió a levantarla. Elena, si estás viendo esto, quiero que sepas que nunca fuiste responsable de las decisiones que tomé. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. No esperaba escuchar mi nombre, mucho menos de aquella manera. Te fallé como esposo, y lo reconoceré en el último video. Pero antes,
Necesito protegerte. Fruncí el ceño. ¿Protegerme? ¿De qué? Ricardo cambió completamente el tono de su voz. Ahora parecía el empresario que dirigía reuniones millonarias. Durante el último año descubrí que alguien muy cercano a mí estaba robando dinero de la empresa. Toda la capilla quedó inmóvil. Ricardo continuó. Al principio pensé que era un empleado, después un socio, pero terminé descubriendo que el responsable cenaba conmigo todas las semanas. Las miradas comenzaron a cruzarse entre los familiares. Nadie hablaba, nadie respiraba. Ricardo tomó una carpeta que estaba sobre su escritorio, la abrió, mostró varias hojas. Durante meses reuní pruebas, transferencias, empresas fantasma, contratos falsificados, facturas alteradas. Todo está en poder del notario. Sentí que Mauricio cambiaba lentamente de postura. Ya no parecía tan seguro de sí mismo. Miraba fijamente la pantalla, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Ricardo hizo una pausa, después sonrió con tristeza. La persona responsable cree que yo nunca descubrí nada, por eso seguramente estará presente durante la lectura del testamento, esperando quedarse con todo. Varias personas giraron instintivamente hacia Mauricio. Él levantó inmediatamente las manos. ¿Qué están mirando? ¿Acaso creen que habla de mí? Nadie respondió, pero el ambiente había cambiado. Por primera vez desde el funeral, las sospechas ya no apuntaban únicamente hacia Paula. Entonces Ricardo pronunció una frase que hizo que la piel se me erizara. Si el culpable sigue sentado donde creo que estará, le recomiendo que no intente marcharse, porque hace exactamente 48 horas entregué toda la documentación a la fiscalía. La capilla explotó en murmullos. Mauricio dio un paso hacia atrás, muy lentamente, casi sin que nadie lo notara, pero yo sí lo vi, y también lo vio el notario. El video terminó, la pantalla volvió a quedar negra. Nadie dijo una sola palabra durante varios segundos, hasta que Mauricio soltó una pequeña carcajada, una risa nerviosa, forzada. ¿Eso era todo? ¿Un video lleno de acusaciones sin nombres? Miró a todos intentando recuperar el control. Mi hermano siempre fue demasiado dramático. No pueden tomarse esto en serio. El notario cerró lentamente el ordenador. Después volvió a abrir el sobre. Sacó un segundo documento. Lo observó unos segundos. Y levantó la vista. Señor Mauricio Montiel, creo que cambiará de opinión cuando escuchemos la segunda cláusula. ¿Por qué? Su nombre aparece escrito aquí. La capilla quedó completamente en silencio. Nadie apartaba la vista del notario. Mauricio intentó sonreír, pero aquella sonrisa ya no transmitía seguridad, transmitía miedo, un miedo que, hasta hacía apenas unos minutos, jamás le había visto. El notario abrió lentamente la segunda carpeta, respiró hondo, y comenzó a leer. Segunda cláusula. Mi hermano Mauricio Montiel conservará provisionalmente su cargo dentro del Grupo Montiel, únicamente hasta finalizar esta lectura. Mauricio soltó una pequeña risa. ¿Lo ven? Mi hermano confiaba en mí, pero el notario continuó. Al terminar esta cláusula, todos sus poderes administrativos, bancarios y societarios quedarán automáticamente revocados. La sonrisa desapareció de inmediato. ¿Qué significa eso?, preguntó Mauricio. El notario levantó otro documento. Significa que desde este mismo instante usted deja de tener autorización para representar a cualquiera de las empresas del grupo. Mauricio dio un paso adelante. Eso es absurdo. Soy el director financiero. He firmado operaciones durante 15 años. Lo era, respondió el notario con absoluta tranquilidad, porque Ricardo firmó su destitución hace exactamente 3 meses, y dejó orden de hacerla efectiva después de su fallecimiento. Los empresarios comenzaron a mirarse entre ellos. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos. Otros hablaban en voz baja. La noticia acababa de cambiar por completo el ambiente. Mauricio golpeó con fuerza uno de los bancos. No pueden hacer esto. Yo mantuve esta empresa funcionando. Entonces el notario abrió una segunda carpeta. Era mucho más gruesa. La dejó sobre una mesa.
Precisamente de eso quería hablar Ricardo. Dentro había decenas de documentos, transferencias bancarias, contratos, estados financieros, todos perfectamente organizados. Durante el último año, el señor Ricardo Montiel contrató una auditoría completamente secreta. Nadie dentro de la empresa sabía de su existencia, ni siquiera usted. Mauricio tragó saliva. Yo observaba cada uno de sus movimientos. Por primera vez, parecía un hombre acorralado. El notario sacó la primera hoja. Empresa Horizonte Azul. Mauricio respondió inmediatamente. Es una consultora externa. No, respondió el notario. Es una empresa fantasma creada hace 4 años. Propietario real, Mauricio Montiel. Los murmullos comenzaron a crecer. Sacó otro documento. Constructora Delta. Pagos por asesorías inexistentes. Beneficiario final, Mauricio Montiel. Otro más. Inversiones Armonía. Facturación falsa. Beneficiario, Mauricio Montiel. Cada documento era un golpe. Cada hoja destruía una parte distinta de su reputación. Uno de los socios más importantes de Ricardo se levantó lentamente. Era Ignacio Beltrán. Había invertido millones en varios proyectos del grupo. Miró fijamente a Mauricio. ¿Quieres decirme que durante años nos robaste delante de nuestras narices? Mauricio negó desesperadamente. No es lo que parece. Ignacio golpeó la mesa. Entonces explícalo. Pero Mauricio ya no encontraba palabras. El notario levantó nuevamente la mano. Todavía falta el segundo video. Conectó otra vez la memoria USB. La pantalla volvió a iluminarse. Ricardo apareció sentado en el mismo despacho. Esta vez tenía un aspecto mucho más cansado, como si hubiera pasado toda la noche sin dormir. Miró directamente a la cámara. Mauricio, si este video ya comenzó, es porque acabas de descubrir que nunca dejé de investigarte. La capilla quedó completamente inmóvil. Ricardo continuó. Durante años fuiste mucho más inteligente que yo. Robabas pequeñas cantidades, nunca suficientes para despertar sospechas. Pero cometiste un error. La ambición siempre hace cometer errores. En la pantalla apareció un gráfico. Transferencias, fechas, empresas, todo perfectamente conectado. Ricardo señaló uno de los nombres. El 14 de septiembre decidiste mover una cantidad demasiado grande. Pensaste que yo estaba de viaje, pero en realidad me encontraba revisando personalmente las cuentas. Aquella operación fue el principio de tu caída. Mauricio comenzó a respirar con dificultad. Miró discretamente hacia la puerta principal. Yo seguí su mirada. Por primera vez, parecía estar pensando en escapar. Ricardo volvió a hablar. Quiero que todos sepan algo. El dinero nunca fue lo que más me dolió. Lo que realmente me destruyó fue descubrir que quien me estaba traicionando era mi propio hermano. Durante unos segundos guardó silencio. Después añadió, por eso tomé una decisión, no enfrentarlo, no denunciarlo inmediatamente. Preferí observar, esperar, porque sabía que quien roba dinero, tarde o temprano intenta quedarse con mucho más. Sentí un escalofrío. Ricardo no solo había descubierto el fraude, había estado preparando una trampa. Entonces apareció una imagen completamente inesperada. Era una grabación de las cámaras de seguridad del despacho de Ricardo. La fecha correspondía a apenas 2 semanas antes de su muerte. En el video se veía claramente a Mauricio entrando cuando creía que no había nadie. Abría un cajón, sacaba varios documentos. Les tomaba fotografías con su teléfono, y volvía a guardarlos. Todo quedó registrado. Los invitados comenzaron a exclamar sorprendidos. Ignacio dio un paso atrás. No puedo creerlo. Mauricio levantó la voz. Eso no demuestra nada, pero nadie parecía escucharlo ya. El video estaba a punto de terminar. Ricardo volvió a mirar fijamente a la cámara. Y si todavía sigues ahí sentado, quiero darte un último consejo. No intentes culpar a otra persona, porque la siguiente prueba, no la tengo yo, la tiene alguien que jamás imaginaste. La pantalla quedó completamente negra. Toda la capilla permaneció inmóvil. Mauricio respiraba cada vez más rápido. Giró lentamente la cabeza. Miró a todos los presentes.
Después su mirada se detuvo en un lugar inesperado, en Paula, la joven embarazada. Ella también lo estaba mirando, pero ya no con miedo, sino con una expresión completamente distinta, como si acabara de comprender que llevaba 2 años siendo utilizada. Y entonces, delante de todos, levantó lentamente la mano. Creo que yo tengo esa prueba de la que hablaba Ricardo. Toda la capilla giró hacia Paula. El silencio era tan profundo que podía escucharse el zumbido de los focos sobre el altar. Mauricio fue el primero en reaccionar. Su rostro perdió el poco color que aún conservaba. ¿De qué estás hablando? Paula no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la carpeta que llevaba abrazada desde que había entrado al funeral. Respiró hondo. Después caminó lentamente hasta donde estaba el notario. Hay algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a Ricardo. Lo descubrí el mismo día que murió. Sentí un escalofrío. El notario la observó con atención. ¿Qué encontró? Paula abrió la carpeta y sacó un teléfono celular antiguo. La pantalla estaba rota en una esquina. Lo sostuvo con ambas manos. Este teléfono era de Ricardo. Lo olvidó en el apartamento donde nos veíamos, una semana antes de fallecer. Pensé que solo había conversaciones personales. Nunca imaginé lo que encontraría. Mauricio dio un paso adelante. Eso es ilegal. No puedes revisar el teléfono de otra persona. Paula lo miró por primera vez con firmeza. Lo hice porque quería borrar nuestras fotografías antes de entregárselo, pero encontré otra cosa. Encontré una carpeta oculta. El notario frunció el ceño. ¿Qué contenía? Paula tragó saliva. Grabaciones de llamadas, correos electrónicos y conversaciones entre Ricardo y Mauricio. Un murmullo recorrió toda la capilla. Mauricio negó con la cabeza. Está mintiendo, pero su voz ya no sonaba segura, sonaba desesperada. Paula entregó el teléfono al notario. Él lo conectó al ordenador. Durante unos segundos buscó entre las carpetas, hasta que apareció una con un nombre muy simple. Si algo me ocurre. El notario hizo clic. Dentro había decenas de archivos. El primero era un audio. Lo reprodujo. La voz de Ricardo llenó nuevamente la capilla. Mauricio, no pienso firmar esa operación. Después se escuchó claramente la voz de Mauricio. Si no la firmas, perderemos el control de la empresa. Ricardo respondió con firmeza. Prefiero perder dinero antes que cometer un fraude. El audio terminó. Nadie dijo una palabra. El notario abrió un segundo archivo. Esta vez era una conversación mucho más reciente. La voz de Mauricio sonaba irritada. ¿Todavía sigues viendo a esa chica? Ricardo respondió después de unos segundos. Eso ya no es asunto tuyo. Mauricio soltó una risa. Claro que sí. Porque mientras todos hablen de tu amante, nadie mirará las cuentas de la empresa. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Ricardo guardó silencio. Entonces Mauricio añadió una frase que dejó a todos helados. Tu aventura me está resultando más útil de lo que imaginas. El audio terminó. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos. Ahora todo empezaba a encajar. El notario abrió un tercer archivo. Era un video grabado con el teléfono. Ricardo aparecía caminando dentro de su despacho. Miraba directamente a la cámara. Si alguien encuentra este archivo, significa que ya no tuve tiempo de terminar todo. Respiró profundamente. Necesito dejar algo muy claro. Paula jamás participó en ningún fraude. Ella nunca supo que yo seguía casado cuando comenzamos nuestra relación. La engañé igual que engañé a Elena, y viviré arrepentido por ello. Paula rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez desde que había llegado, dejó de parecer la amante. Era otra víctima. Ricardo continuó hablando. Cometí el peor error de mi vida, y tendré que cargar con esa culpa hasta el final. Pero hay algo mucho peor que mi infidelidad. Mauricio utilizó mi relación con Paula para distraer mi atención mientras vaciaba lentamente la empresa. Cada vez que yo intentaba terminar esa relación, él encontraba la manera de convencerme de esperar unas semanas más. Me decía que un divorcio en ese momento destruiría la confianza de los inversionistas.
Ahora entiendo que solo necesitaba ganar tiempo. La pantalla quedó en silencio unos segundos. Después Ricardo añadió, cuando decidí enfrentar a Mauricio, ya era demasiado tarde. Toda la capilla permanecía inmóvil. Yo miré a Paula. Ella también me observó. Había lágrimas en sus ojos, pero también culpa. Se acercó lentamente. Señora Elena, no espero que me perdone. Sé que fui parte del dolor de su vida, aunque nunca conocí toda la verdad. Respiré profundamente. La observé durante varios segundos. Pensé en el bebé que llevaba en su vientre. Pensé en las mentiras de Ricardo. Pensé en todos los años perdidos. Y comprendí algo inesperado. No podía odiarla, porque ella también había construido su vida sobre una mentira contada por el mismo hombre. Mauricio comprendió que todo estaba perdido, miró discretamente hacia la salida, después dio media vuelta, y comenzó a caminar rápidamente hacia la puerta principal. Pero antes de que pudiera alcanzarla, las puertas de la capilla se abrieron de golpe. 2 agentes de la fiscalía ingresaron mostrando sus credenciales. El primero habló con voz firme. Señor Mauricio Montiel, queda detenido por los presuntos delitos de administración fraudulenta, lavado de dinero, falsificación documental y asociación ilícita. Toda la capilla quedó paralizada. Mauricio intentó retroceder, pero ya no había ningún lugar al que pudiera escapar. Mientras los agentes lo esposaban, giró la cabeza hacia mí y hacia Paula. Su mirada estaba llena de odio, y antes de que lo sacaran del lugar, gritó una última frase que volvió a sembrar la duda entre todos los presentes. Si creen que Ricardo les contó toda la verdad, están muy equivocadas. El notario cerró lentamente la carpeta del testamento, respiró hondo, y dijo con absoluta seriedad: tiene razón en una cosa, todavía falta el 6º y último video, y créanme, es el más difícil de todos. Las puertas de la capilla volvieron a cerrarse, el sonido metálico resonó en todo el lugar. Mauricio ya no estaba, los agentes de la fiscalía se lo habían llevado esposado frente a empresarios, periodistas y familiares. Durante años había sido el hombre más respetado después de Ricardo, ahora salía como un delincuente, pero, aunque todos respiramos aliviados, el notario permanecía inmóvil, no sonreía, no parecía satisfecho, al contrario, su expresión era más seria que nunca. Entonces comprendí que todavía quedaba algo por descubrir. Julián Ferrer tomó nuevamente la memoria USB, la sostuvo unos segundos entre sus dedos. Este es el 6º y último video. Ricardo escribió una nota muy específica, abrió un pequeño sobre, leyó en voz alta: después de este video no quiero aplausos, no quiero excusas, solo quiero que cada persona decida qué hará con la verdad. Toda la capilla volvió a guardar silencio. El notario presionó el botón de reproducción. La pantalla se iluminó una última vez. Ricardo apareció vestido de manera muy sencilla. No estaba en su oficina. Se encontraba sentado en el jardín de nuestra casa, el mismo lugar donde durante años desayunamos juntos los domingos. Por primera vez, no parecía un empresario, parecía simplemente un hombre cansado. Ricardo miró directamente a la cámara. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado antes de comenzar a grabar. Elena, si este video llegó hasta ti, significa que ya escuchaste todo lo demás. Y ahora me toca decir la verdad más difícil de todas. Hizo una larga pausa. No voy a pedirte que me perdones, porque hay decisiones que no merecen perdón. Respiró profundamente. Te fui infiel, mentí, destruí la confianza que construimos durante 24 años, y no existe ninguna explicación capaz de justificarlo. Sentí que las lágrimas volvían a caer, no porque necesitara escucharlo, sino porque, por primera vez, no estaba buscando excusas. Estaba asumiendo toda la culpa. Ricardo bajó la mirada. Muchas personas creen que el peor castigo llega cuando descubren una mentira. Se equivocan. El verdadero castigo comienza cuando tienes que convivir todos los días con ella. Durante los últimos meses entendí que había perdido lo más valioso de mi vida. No la empresa, no el dinero.
Te había perdido a ti, y lo peor, es que tú todavía no lo sabías. La capilla permanecía completamente en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir aquella confesión. Ricardo volvió a levantar la vista. También le debo unas palabras a Paula. Ella apareció sorprendida. Jamás imaginó que él hablaría directamente con ella. Paula, nunca fuiste responsable de mi cobardía. Te conocí cuando ya era un hombre roto. Debí decirte toda la verdad desde el primer día. Si hoy cargas con el peso de esta historia, es únicamente por mi culpa. Paula rompió nuevamente en llanto. Se cubrió el rostro con ambas manos. Entonces Ricardo sonrió con tristeza, una sonrisa muy distinta a las que aparecían en las revistas. Era una sonrisa de resignación. Si ese niño realmente es mi hijo, quiero que crezca lejos de los errores que yo cometí. No quiero que herede mis empresas. Quiero que herede la oportunidad de convertirse en un hombre mejor que su padre. Respiró profundamente. Después continuó. Por eso, he creado un fideicomiso exclusivo para su educación. El dinero solo podrá utilizarse para sus estudios, su salud y su bienestar. Nunca podrá convertirse en motivo de disputa entre adultos. Paula cerró los ojos. No dijo una sola palabra, solo asintió lentamente. Ricardo tomó una carpeta que estaba junto a él. Ahora viene mi última decisión. El grupo Montiel no será vendido. No será dividido, y tampoco quedará en manos de quienes solo ven números. Miró directamente a la cámara. Elena, todo queda a tu nombre. La presidencia, las acciones, las propiedades, absolutamente todo. Sentí que el corazón se detenía por un instante. Yo nunca había participado en la administración de la empresa. Siempre preferí mantenerme al margen. Ricardo pareció adivinar mi reacción. Sé que pensarás que no puedes hacerlo. Yo también lo pensé durante años. Pero el único error que nunca cometiste fue dejar de ser una persona honesta. Y una empresa necesita mucho más una persona honesta que un supuesto genio dispuesto a destruirla por ambición. La imagen comenzó a desvanecerse, pero antes de terminar, Ricardo pronunció sus últimas palabras. Si alguna vez alguien recuerda mi nombre, espero que no sea por los edificios que construí. Espero que sea porque, aunque demasiado tarde, tuve el valor de dejar la verdad escrita. Adiós. La pantalla quedó completamente negra, y esta vez, para siempre, nadie habló durante varios minutos. El silencio era tan profundo que parecía imposible romperlo. Entonces Paula se acercó lentamente hasta mí. Llevaba una mano sobre su vientre, la otra temblaba. Señora Elena, no espero formar parte de su vida. Solo quería decirle una cosa. La miré en silencio. Lamento profundamente el dolor que causé. Ojalá hubiera conocido la verdad antes. Respiré hondo. Observé su rostro. Después miré el vientre donde crecía un niño que no tenía la culpa de nada. Le tomé suavemente la mano. Los dos fuimos engañados por el mismo hombre. No podemos cambiar el pasado, pero sí decidir que el odio termine aquí. Paula rompió en llanto, y me abrazó. Por primera vez desde que la sexta entrara en la capilla, dejó de ser la amante, solo era una mujer intentando reconstruir su vida. 6 meses después acepté la presidencia del Grupo Montiel. No fue fácil, tuve que aprender desde cero, corregir años de malas decisiones, recuperar la confianza de inversionistas y empleados, pero lo conseguimos. La empresa volvió a crecer, no porque yo fuera una gran empresaria, sino porque entendí algo que Ricardo aprendió demasiado tarde. La confianza vale mucho más que cualquier fortuna. Paula dio a luz a un niño sano. Nunca volvió a reclamar una parte de la herencia, solo aceptó el fondo educativo que Ricardo dejó para él. Con el tiempo, incluso llegamos a hablar algunas veces, no como amigas, pero sí como dos personas que sobrevivieron a la misma mentira. Hoy, cuando alguien me pregunta cuál fue el día más difícil de mi vida, ya no respondo que fue el funeral de mi esposo, porque ese mismo día también recuperé algo que había perdido durante muchos años, la verdad, y entendí que una herencia no siempre está hecha de dinero, propiedades o empresas. A veces, la herencia más valiosa es el valor de enfrentar la realidad.
por dolorosa que sea, porque las mentiras pueden sostener un imperio durante un tiempo, pero tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la manera de abrirse camino. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Elena hizo bien en perdonar a Paula, o tú nunca habrías podido hacerlo? Déjamelo en los comentarios, porque me encanta leer sus puntos de vista. Si disfrutas las historias de traiciones, secretos familiares, herencias, infidelidades y giros inesperados, suscríbete a Karma en Español y activa la campanita para no perderte el próximo relato.